todos como somos del mismo rollo, senderistas, montañeros, sabemos de lo que hablamos, disfrutamos de la montaña muchísimo, pero de verdad que desgraciadamente a veces suceden cosas que no esperamos que sucedan y que no podemos evitar. Entonces, es imprescindible llevar un botiquín de montaña, ¿vale? Siempre. Vamos a hablar de varias cosas, un poquito de prevención también, porque la prevención es importante, y esas cositas. A ver, perdón, porque está fallando un poco la presentación. Y quiero que veáis las imágenes. Vale. Pues nada, un botiquín de primeros auxilios en actividades para salir a la montaña es un elemento básico e ineludible, ¿vale? ¿De qué se va a tratar? Se va a tratar de un recipiente o un envase perfectamente reconocible, ¿vale? Su función importantísima. ¿Qué nos va? Evidentemente, a lo mejor no nos va a sacar de todas las situaciones. Habrán situaciones que requieran mayor gravedad, menor gravedad, pero nos va a ayudar o bien a poder acabar nuestra actividad haciéndonos la más cómoda o nos va a permitir estabilizar al herido hasta la llegada de los servicios de emergencias, que en muchísimas ocasiones los servicios de emergencias pueden suponer muchas horas de espera, bien por la climatología, por la accesibilidad, nocturnidad, ¿vale? Etcétera. Imposibilidad de acceder o difícil acceso. Bueno, vamos un poco a lo que es al lío, ¿no? Confección de un botiquín adecuado. Para mí no es una tarea fácil, ya que hay que tener diferentes factores en cuenta. Empezando para mí por uno de los más importantes. ¿Quién va a hacer uso de ese botiquín? ¿Vale? Nosotros podemos meter muchas cosas en nuestra mochila, pero si no tenemos de verdad una base de primeros auxilios, no vamos a poder dar el uso adecuado al material, ¿vale? Ni socorrer a la víctima de manera adecuada. Entonces, yo aquí quiero empezar por insistir en una formación continuada, ¿vale? Incluso los propios sanitarios, que somos profesionales, siempre tenemos una formación continuada. Incluso la importancia de, aparte de recibir un curso teórico, de practicarlos luego en simulacros, ¿vale? Porque podemos aprender mucha teoría, muchos protocolos, pero luego a la hora de la verdad hay que ponerse en situación y eso no es fácil. A veces no es fácil ni para los profesionales, imaginaros para vosotros, afrontar diferentes situaciones complicadas que se pueden dar, ¿vale? Necesidades personales. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que hay gente que está en la montaña que tiene patologías crónicas, ¿vale? O estados de salud específicos en ese momento, temporales, que necesitan ciertas medicaciones. Bueno, pues llevaremos, a lo mejor si somos un grupo de gente, llevaremos un botiquín común, que ahora hablaremos de eso, pero cada persona, cada uno debe de ser consciente de las necesidades, de las medicaciones habituales que toma, ¿vale? Y de los problemas que tiene en ese momento de salud y llevar su propia medicación, ¿vale? Encima del personal. Y por supuesto avisar al grupo, ¿vale? De la situación, porque si en un momento uno es diabético, saber cómo puede reaccionar y cómo podemos ayudarlo. Bueno, dentro de la confección del botiquín hemos hablado de quién va a hacer uso del botiquín, pero para preparar un buen botiquín tenemos que tener muy en cuenta el tipo de actividad y el lugar donde vamos a realizarla, ¿vale? ¿Qué vamos a tener en cuenta aquí? La duración de la actividad. Podemos hablar de una actividad de un solo día, donde podemos permitirnos el lujo de llevar un botiquín más pequeñito, ¿no? Más básico. Podemos hablar de una actividad donde vayamos varios días,
Aquí tendremos que tener en cuenta cuántas personas vamos a ser y cuántos días vamos a estar en la montaña. O podemos hablar de expediciones largas. Con expedición no me refiero a subir el K2 o alta montaña, un 8000. Me refiero simplemente a desplazarnos a Pirineos en una expedición de una semana, 10 días, ¿vale? Tendremos que tener todas esas cosas en cuenta, incluso si ya fuera de España, si nos vamos a hacer un trekking a Perú, deberemos de tener en cuenta pues dónde vamos y cuánto tiempo vamos a estar. Bueno, riesgos a los que nos exponemos realizando la actividad. ¿Qué quiero decir con esto? Debemos tener en cuenta el tipo de terreno, ¿vale? No es lo mismo salir por nuestra comunidad, en donde disponemos de media y alta montaña, que desplazarnos a lo mejor a hacer alta montaña. Evidentemente, cuanto más complicado sea el terreno, más posibilidades vamos a tener pues, de sufrir alguna caída o algún accidente. Cuanto mayor riesgo, mayor exposición, mayor riesgo, ¿vale? Seguimos con la climatología. Para mí esto no es un factor determinante, ¿no? Pero siempre tenemos que tener en cuenta también para nuestro botiquín. ¿Por qué digo esto? Voy a poner un ejemplo. Si vamos a hacer una caminata donde en algún lugar en nuestra comunidad mismo, en agosto, principios de septiembre, donde hace mucho calor, pues tendremos que ser conscientes a lo mejor de que puede haber más riesgo de deshidratación y meter en nuestro botiquín un par de sueros orales de hidratación más de los que llevamos en invierno. Esas cosas también hay que tenerlas en cuenta, ¿vale? Y sobre todo, bueno, pues el aislamiento de la zona donde desarrollemos la actividad, ¿vale? Cuanto más austero sea, tenemos que ser conscientes de que más tiempo va a tardar en llegar la ayuda y tenemos que tener nuestro botiquín, pues ciertas cosas, aparte de nuestro botiquín, nuestro kit de supervivencia, que yo lo recomiendo y ahora vamos a hablar un poquito de ello. Bueno, una vez que hemos visto la confección de un botiquín adecuado, teniendo en cuenta quién lo va a utilizar, ¿vale? Y tipo de actividad y lugar donde vamos a desarrollar la actividad, súper importante, planificación. Vamos a hablar un poco de las características de nuestro botiquín, que a veces no las tenemos en cuenta. Son cosas como muy que parece muy fácil, pero de verdad que a veces no nos damos cuenta. Y luego a la hora de una emergencia, la palabra lo dice, emergencia, tiempo dependiente, ¿vale? Entonces, un botiquín tiene que ser identificable, ¿vale? Debe de ser perfectamente reconocible, ¿vale? Por todos los miembros del equipo. Yo puedo preparar un botiquín, ponerlo en una bolsa, en un neceser, guardarlo en mi mochila, pero es que si a mí me pasa algo, mis compañeros van a tardar en identificar que eso es un botiquín. Entonces, a ser posible, con una cruz roja, un buen botiquín y comunicación entre el equipo. Yo llevo un botiquín, yo llevo esto, ¿vale? Planificación, pero identificable por cualquier miembro del equipo. Eficaz. ¿Qué quiero decir con eficaz? Tiene que ser un botiquín con una correcta organización y sujeción dentro de nuestro botiquín. Cuando lo abrimos, pues es preferible que esté bien ordenado en lugares transparentes, que podamos identificar rápidamente el material que necesitamos y esas cosas, ¿vale? Otra cosa importante dentro de la eficacia de un botiquín, lo mejor, llevar lo imprescindible, ¿vale? Bueno, luego hablaremos de esto, y todos sabemos que en montaña, cuanto menos peso llevemos, mejor, ¿vale? Por supuesto, un recipiente resistente impermeable, porque si empieza a llover, se nos va a mojar el material y nos va a quedar inservible, ¿vale? Mejor de cáscara rígida, ¿vale? Y estanco. Si no disponemos de una bolsita resistente o impermeable, mi truco
la podemos meter dentro de una bolsa transparente, ¿vale? Para que esa bolsa nos permita identificar rápidamente el botiquín en el momento que lo necesitemos, ¿vale? Y por supuesto nos lo impermeabiliza también la bolsa de plástico transparente, ¿vale? Ligero y de reducido tamaño, como lo he dicho antes, si llevamos un botiquín muy grande, muy voluminoso, no pesado, nos va a dar pereza meterlo en la mochila, ¿vale? Y no va a ser eficaz. Sabemos que en los deportes de montaña, por problemas obvios de tamaño y espacio, esta característica del botiquín es importante, ¿vale? Bueno, pues cositas también que me gustaría que, que tuvierais en cuenta, ¿vale? Precauciones y algunos consejitos. Bueno, como digo siempre, yo no soy experta en kits de supervivencia, lo mío es más lo sanitario, pero acompañar el botiquín siempre de un kit de supervivencia, por lo que hemos hablado antes, sobre todo si son expediciones de varios días donde nos podemos quedar aislados, ¿vale? Y donde podemos necesitar ciertas cosas. No sé cómo, bueno, cosas que los montañeros todos sabemos. Y un silbato, sobre todo el móvil cargado de batería, material para hacer fuego, un frontal, sobre todo algo para orientarnos en la montaña, ¿vale? Cinta americana que en un momento dado nos puede ayudar para arreglarnos la ropa y no pasar mucho frío, etcétera. Bueno, parece muy fácil llenar un botiquín de cosas, pero nos lo hace más fácil aún confeccionar, por ejemplo, una lista plastificada con el material que incluye nuestro botiquín, ¿vale? Esto nos va a facilitar un montón de cosas, incluso si lo utilizamos en cada actividad, luego reponerlo, saber lo que hemos gastado y que luego para una siguiente actividad no nos falte nada, ¿vale? Sobre todo, lo he dicho antes, comunicación, ¿vale? Informar a nuestros compañeros de la existencia de un botiquín, en qué mochila va o cuál es el compañero que lleva el botiquín común, ¿vale? Para que eso, no quiero ser repetitiva, pero en el caso de una emergencia y que le pase algo a alguien, que todos sepamos dónde encontrar ese botiquín. Algo importante, adecuar también nuestro botiquín en la mochila. Lo vamos a colocar de forma que esté protegido y accesible, ¿vale? Para ello no debemos de colocar el botiquín en el fondo de la mochila, donde no sea muy difícil de acceder a él, donde también nos sea cómodo para llevarlo, ¿vale? Y si podemos cubrirlo con ropa para protegerlo, pues mejor, porque a veces llevamos en el botiquín material que es delicado, ¿vale? Y bueno, súper importante, y que esto, vamos, lo hago yo a diario en mi trabajo, es revisarlo al menos cada 6 meses, revisar las caducidades del material y la medicación, que ahora hablaremos de ello, de lo que llevamos en el botiquín, ¿vale? Yo incluso, si lo he sacado, después de cada actividad, una pequeña revisión con esa lista plastificada de la que hemos hablado antes, súper adecuado, ¿vale? Seguimos. Bueno, podemos repasar situaciones que podemos encontrarnos en la montaña, ¿vale? Yo creo que este botiquín tan eficiente, ¿no?, pero básico a la misma vez, no va a poder cubrir todas las necesidades seguramente de cualquier circunstancia que se nos dé en la montaña, que pueden ser muchísimas, pero que sí las mayores cosas que nos puedan pasar nos las va a cubrir o nos va a facilitar y el poder acabar esa actividad que estamos realizando cómodamente. Podemos tener situaciones muy comunes y muy poco, pues bueno, incómodas, pero
no graves, como raspaduras o quemaduras causadas por el roce, ¿vale? Traumatismo, pues de mayor o menor gravedad. Un traumatismo puede ir por una caída desde un esguince, como sabéis hay esguinces de varios grados. Si tenemos un esguince de grado 1, por ejemplo, pues quizá podamos hacernos un vendaje si tenemos conocimientos de primeros auxilios para poder llegar a acabar esa actividad o llegar al refugio donde queremos llegar. Y si es un esguince pues, de grado 3 o una fractura, pues al menos inmovilizar el miembro hasta que lleguen los servicios de emergencias, ¿vale? Bueno, picaduras de insectos, alergias causadas por plantas o urticarias. Aquí viene, si yo sé que soy alérgica a algún insecto en específico que me voy a exponer en la montaña a él, o tengo urticaria, alergia a alguna de las plantas que sé que voy a cruzar, en nuestro botiquín personal ya debemos de llevar nosotros nuestro antihistamínico o la medicación habitual que nosotros tomemos para esas reacciones que sabemos que en contacto con esos insectos, esas plantas, nos da, ¿vale? Golpes de calor, ¿vale? O hipotermia son bastante comunes. Vamos a hablar un poquito también de prevención, porque no solo es importante el botiquín, es un poco prever estas situaciones de las que estamos hablando antes de llegar a tener un susto, ¿no? Bueno, fatiga, diarreas, hemorragias. Vamos a hablar un poquito de eso, ¿vale? De la prevención, para estar más seguro, ya no nuestras excursiones, sino nuestras expediciones o nuestros días que vayamos a disfrutar. Al final son días que estamos deseando que lleguen de nuestras vacaciones y disfrutarlos con la mayor seguridad posible en la montaña, ¿vale? Pues eso, ropa adecuada. Ya sabéis, somos montañeros, todos sabemos los problemas que nos puede causar el frío si no llevamos la ropa adecuada, el calor, etcétera, ¿vale? O sea, que llevar unas buenas botas. Hablábamos de que hay situaciones dentro de la montaña, de que no son graves, pero pueden hacernos la vida muy incómoda. Incluso unas ampollas en los pies no nos pueden dejar ni acabar ni disfrutar nuestra expedición. Entonces, a veces se nos nos olvidamos de los calcetines, ¿no? Porque nos dan muchas recomendaciones respecto a las botas, unas buenas botas, que no sean nuevas, con un número apropiado al nuestro, pero unos buenos calcetines técnicos nos pueden salvar de una situación incómoda, ¿vale? Entonces, ojo, hidratarse, súper importante hidratarse, sobre todo en nuestra comunidad donde hace muchísimo calor en ciertos meses del año, ¿vale? Que ya no es el estar más hidratado o menos deshidratado, es que la deshidratación nos lleva a calambres, a debilidad muscular, ¿vale? ¿Qué nos puede pasar con esto? Caídas. Una deshidratación nos puede llevar a debilidad muscular y a caídas y a tener un accidente grave en la montaña por esto, ¿vale? 100 mililitros de agua cada 15-20 minutos y escuchando tu cuerpo, lo que necesite cada uno, importante. Bueno, lo que hemos hablado un poquito antes, ¿vale? Cuando hemos hablado de situaciones de picaduras de insectos o urticarias, si tenemos alergias conocidas, tomar todas las precauciones y llevar en nuestro botiquín personal la medicación habitual que tomemos. Luego vamos a hablar un poquito de medicación habitual, porque yo voy a dar unas recomendaciones de medicación, pero siempre van a tener que estar prescritas por el médico de cabecera. Voy a insistir mucho en esto, ¿vale? Repelente de insectos, ¿vale? Parece una tontería, pero podemos evitar eso, que con un repelente de insectos, picaduras que nos lleven a una urticaria o una reacción alérgica importante.
Crema solar, evitaremos, todos lo sabemos, quemaduras en la piel que nos pueden llevar incluso a la deshidratación. Y por supuesto, si disponemos de un buen equipo, antes de salir a realizar nuestra actividad, revisarlo todo, que esté en buen estado, que la ropa esté en buen estado, que todo funcione bien, que la mochila sea la adecuada y que todo esto nos puede ayudar a mejorar y disfrutar de nuestra actividad como nos merecemos muchas veces esas vacaciones o esas salidas de fin de semana que estamos deseando todos que lleguen. ¿Vale? Y sobre todo voy a ser insistente en los conocimientos y la formación de primeros auxilios, porque todo lo que vamos a hablar ahora del material recomendado que hay que llevar en un botiquín, si no sabemos utilizarlo o no tenemos los conocimientos básicos de primeros auxilios, poca cosa vamos a poder hacer o vamos a poder solventar, ¿no? Si pasa una situación de la que ninguno queremos que pase, lo normal es que no pase, pero desgraciadamente pasa y los que trabajamos en esto estamos acostumbrados a ver muchas situaciones complicadas en la montaña. Bueno, vamos un poco al lío, ¿vale? Algunos de los materiales que no pueden faltar en nuestro botiquín. Yo os voy a dar unas indicaciones de cada uno de ellos y para qué sirven, ¿vale? Bueno, venda para cabestrillo o pañuelo triangular. Estos nos servirán para cualquier tipo de inmovilización en los miembros superiores, es decir, en los brazos, tras una contusión, una lesión, ¿vale? Toda inmovilización de piernas, de brazos, le va a ayudar muchísimo a la persona a manejar ese dolor, ¿vale? Entonces, imprescindible un pañuelo o una venda para inmovilizar si hay alguna contusión o alguna luxación. A mí me ha pasado con unos compañeros escalando en un sitio bastante remoto, a unas 2 horas del coche, que uno de los compañeros se luxó el hombro, ¿vale? Al estar yo allí y tener conocimiento de primeros auxilios, pude ayudarlo, ¿vale? Pero si no tenemos conocimiento de primeros auxilios para reducir esa luxación, con un pañuelo es suficiente. Incluso decirle a la persona que se sujete él mismo el brazo, que se escuche y que él sienta hasta dónde lo puede mover y dónde no lo puede mover, ¿vale? Si es algo así grave, evidentemente hay que llamar a la 112 y avisar a los servicios de emergencias, a los rescatistas, pero podemos ayudar mucho a nuestro compañero haciendo una correcta inmovilización. Guantes estériles o en su defecto de nitrilo, ¿vale? Imprescindibles. Lo más fácil que te puede pasar en la montaña es una caída, un raspón. No es nada grave, pero a la hora de la cura, de manipular esa herida, protección para que no se infecte la herida, los guantes, y protección para nosotros, para no manipular sangre sin protección, ¿vale? Antirrozaduras o el famoso Compi, ¿no? Es una marca que a mí la verdad es que me gusta mucho porque te soluciona mucho la vida, ¿vale? Lo que hemos hablado antes, si nosotros vamos caminando y notamos que ya nos está rozando el zapato, no dejar que llegue a salir la ampolla, ponernos un Compi o un antirrozaduras de la marca que sea, me da igual, que no nos deje avanzar o no nos deje llegar a que salga la ampolla y tener realmente un problema incómodo o no, ni siquiera a veces poder seguir con la expedición si es de varios días, ¿vale? Bueno, pues eso, conocimiento de primeros auxilios para saber manejar esas ampollas o esa cura de esas ampollas, para que no se nos infecten o no se nos sobreinfecten, ¿vale? Pinzas pequeñas. Vamos por un terreno escarpado, lleno de pinchos, de matorrales o
Lo normal que nos puede pasar es que se nos clave algún cuerpo extraño en las manos, en los brazos. Esas pinzas nos van a salvar la vida muchas veces y para poder extraer ese cuerpo extraño, esas espinas, esos elementos que se nos pueden clavar, ¿vale? Y retirarlos pues fácilmente. Algo importante también, la manta térmica. Es algo que, junto a lo que hemos nombrado, no puede faltar nunca, ¿vale? Independientemente de la climatología. A veces pensamos que la manta térmica es solo para cubrirnos del frío, ¿no? Pues muchos no sabemos que también es para el calor, ¿vale? La parte de oro al exterior, si nos cubrimos con ella, nos protegeremos del frío, ¿vale? Nos protegeremos de sufrir una hipotermia, ¿vale? Y la parte de plata en el exterior nos va a ayudar a reflejar la luz del sol y nos va a ayudar incluso a protegernos a nosotros o a nuestra víctima del calor hasta que lleguen los servicios de emergencias. A veces da el sol y no podemos movilizar a la persona porque tiene una fractura importante y cada vez que la intentamos movilizar a la sombra, pues la protegemos con la manta térmica. Incluso si hace mucho frío, enrollarla completamente, ¿vale? Brazos, piernas, todo a nuestro compañero para mantener ese calor, ¿vale? Y que aparte de la lesión que tenga por la caída, por la circunstancia que haya sucedido, aparte de eso, protegerlo para que no nos sufra una hipotermia. Bueno, gasas estériles, ¿vale? Perfectas, pues eso, lo que hemos hablado con nuestros guantes para curar cualquier herida de cualquier tropiezo leve, incluso para taponar una hemorragia. Podemos tener accidentes graves donde haya una hemorragia y con conocimiento de primeros auxilios siempre, saber taponar esa hemorragia y salvarle la vida a nuestro compañero hasta que lleguen los servicios de emergencia. De verdad, son cosas de primeros auxilios que parecen muy básicas, pero que con eso podemos ayudarnos y ayudar a nuestros compañeros. Gasas vaselinadas. Seguimos con las heridas, ¿vale? Bueno, no me voy a enrollar con esto. En la marca Linidul, por ejemplo, hay otras marcas que nos pueden ayudar a cubrir después de la limpieza de esa herida con suero fisiológico o incluso con agua y jabón. También es recomendable llevar unas ampollitas de suero fisiológico, bien pues para una limpieza ocular, por ejemplo, si se nos ha metido un cuerpo extraño en el ojo, o para la limpieza de cualquier herida que tengamos, o la limpieza de las ampollas antes de taparlas y secarlas bien. Estas gasas las vamos a poner sobre la herida y nos van a evitar mayores problemas cuando lleguemos al refugio y tengamos que levantar la cura que nos hemos hecho, de que se nos pegue la gasa a la herida y sea peor. Aparte, llevan plata y la planta es un antibacteriano, ¿vale? Esto también nos va a ayudar, estas gasitas que no ocupan nada, podemos llevar un paquetito a que nuestra herida no se infecte. Puntos de sutura adhesivos, también súper útiles porque un corte en la montaña es muy fácil, con cualquier arista, con cualquier piedra, con una caída, y con una buena limpieza de ese corte, con agua y jabón, como hemos dicho, o ese suero fisiológico que llevamos en ampollitas, estas tiritas nos pueden ayudar a aproximar los bordes y a ayudar a que la herida cierre fácilmente, ¿vale? Compresas de frío instantáneo. Pues todos sabemos lo que una contusión, una inflamación, una esguince, una luxación, el miembro se inflama y el frío siempre nos ayuda con esa inflamación, ¿vale? Entonces, si tenemos sitio dentro de nuestro botiquín, es muy recomendable las compresas de frío instantáneo. Férula moldeable.
a este tipo de férulas, incluso podemos hacer medios de fortuna, que esto también se enseña en los cursos de primeros auxilios. Nos ayudan, lo que he explicado antes, con el tema de la luxación del hombro, nos ayudan muchísimo a inmovilizar el miembro de la persona, de nuestro compañero, evitándole de verdad muchísimo dolor. No sabéis lo que cuando inmovilizas adecuadamente un miembro, lo que reduce el dolor a esa persona, y a lo mejor tenemos que estar horas esperando los servicios de emergencia, ¿vale? Estas férulas redonditas que veis la foto no pesan nada, son súper moldeables, no hace falta que las llevemos en el rollo, incluso las podemos plegar así y meter en nuestra mochila totalmente rectas y no molestan para nada, ¿vale? Hojas de bisturí, navajitas o tijeras indispensables, ¿vale? Para, pues eso, para cortar la ropa, las gasitas, el esparadrapo u otros elementos que necesitemos cortar. Lo que hemos hablado antes, las monodosis de suero fisiológico que no pesan mucho, ¿vale? Y que podemos llevar en nuestro botiquín para eso que hemos comentado, limpieza de heridas o limpieza ocular con suero fisiológico. Vale, monodosis o pequeño frasco antiséptico. Ojo con la povidona iodada, ¿vale? Con el betadine de toda la vida, como lo conocemos, porque hay gente que es alérgica al yodo, ¿vale? Entonces, a veces podemos empeorar la situación en vez de ayudarle a mejorar. Siempre preguntar si es alérgico a algo, si es alérgico al yodo. No utilizaremos la povidona iodada. Sí, podemos utilizar la clorexidina, ¿vale? Pero a veces es mejor agua y un poquito de jabón o una buena limpieza y tapamos. Bien con el Linitul que hemos hablado antes, la gasa vaselinada y una bendita alrededor para poder acabar nuestra actividad, ¿vale? También he de decir que la povidona iodada, con la povidona iodada se puede esterilizar un poco o esterilizar o podemos echarla en el agua para poder hacerla potable, ¿vale? Pero todo esto es supervivencia. Bueno, y es recomendable, muy recomendable, cánula de Guedel o protector para el boca a boca, por si tenemos una parada cardiorrespiratoria. Pero ¿qué pasa aquí? Volvemos a lo mismo, volvemos a la necesidad de saber la utilización de este material con cursos de primeros auxilios, ¿vale? Continuados o simulacros, ¿m? Porque no es fácil de manejar un Guedel, ¿vale? Y el protector boca a boca, pues tenemos que tener conocimientos de RCP, de realizar un buen masaje, ¿vale? De realizar un buen boca a boca, de saber que si tiene sangre o secreciones en la boca, nosotros no vamos a hacer el boca a boca, vamos a hacer solo compresiones, ¿vale? Primeros auxilios. Bueno, y bueno, el último punto de los que les quiero hablar es de la medicación que siempre podemos llevar en un botiquín, pero claro, medicación siempre prescrita por el médico de cabecera. Por favor, la automedicación o la medicación a terceros es peligrosísimo, ¿vale? Podemos perjudicar mucho más que ayudar. Bueno, pues teniendo en cuenta lo que hemos hablado antes de la planificación de la actividad, dependiendo de si va a ser de un día, no vamos a necesitar llevar antibióticos, si vamos a necesitar llevar algún analgésico, ¿vale? Algún antihistamínico, pero si es de varios días, una expedición larga en otro país donde sabemos que no vamos a disponer de encontrar quizá ese antibiótico o esa medicación específica, ese antidiarreico, pues siempre, 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 por favor, iremos a nuestro médico de cabecera, le diremos el tipo de actividad que vamos a realizar y qué es lo que nos aconseja llevar, que nos lo recete y que nos lo indique, ¿vale? Aparte de esto, nosotros llevaremos una nota aclaratoria de la dosis y para qué sirve cada medicación, ¿vale?
controlando, como hemos dicho antes, la fecha de caducidad y la reposición del material, ¿vale? Hay un truquito que podemos etiquetar cada pastillita, porque no vamos a llevar la caja entera, por lo que hemos hablado, por la falta de espacio. Con una pegatina podemos indicar la fecha de caducidad, ¿vale? Y en nuestra lista plastificada, pues siempre la dosis, para qué sirve y, por supuesto, estar súper informados de los miembros del equipo que somos, si alguno tiene alguna enfermedad o es alérgico a algún medicamento. Yo me he visto en la situación en Perú, me acuerdo, en una expedición larga al Salcantay, que había una chica que era israelita y la pobre se puso malísima con una diarrea. Yo creo que era fruto del mal de altura en ese momento, pero no la pude ayudar. Yo llevaba un montón de medicación que a mí me sirvió, porque a mí el primer día me dio también mal de altura y lo pude gestionar y pude seguir mi expedición gracias a la medicación que llevaba. Y a esta chica no la pude ayudar simplemente porque me decía que era alérgica a un medicamento por la falta de comunicación, no de comunicación idiomática, que era alérgica a un medicamento del cual yo no le entendía lo que me decía. Entonces no la pude ayudar. Le pude ayudar hidratándola, ¿vale? Y ayudándola de otra manera, sin darle medicación, ¿vale? Antihistamínicos, ¿vale? Súper importantes. Nos van a solucionar o nos van a ayudar a realizar una actividad más agradable si en un momento pues tenemos una alergia leve, una rinitis, un picor nasal, ¿vale? Pero siempre eso, los que nos solamos tomar nosotros o los que nos haya recomendado nuestro médico. Suero oral, ¿vale? Eso básico en el botiquín para combatir la deshidratación. Ya hemos dicho antes que si vamos a desplazarnos a un sitio donde haga muchísimo calor, vamos a llevar más sobres de si nos vamos a desplazar a un sitio donde haga frío. El lápiz de amoníaco, ¿vale? Alivia un montón el tema de cualquier picadura de insecto. Terrones de azúcar o gel revitalizante. Bueno, terrones de azúcar si nos da una hipoglucemia y, por supuesto, si llevamos a algún compañero diabético, tendrá que llevar su medicación específica y si tiene una bajada de azúcar leve, pues con los terrones de azúcar al diabético y al que no es diabético solucionamos, ¿vale? Gel revitalizante para la fatiga. Muchas veces nos fatigamos, estamos muy cansados y este tipo de geles que todos conocemos, ¿no? O que venden hasta en el Decathlon nos salvan la vida. A mí me la han salvado muchas veces. Bueno, amoxicilina, esto ya lo he dicho, para largas expediciones, salidas a otros países, o ciprofloxacino, donde nos puede, siempre prescrito por el médico de cabecera, ayudar, ¿vale? Analgésico o antipirético, ¿vale? Importante, paracetamol 1 gramo o ácido acetil salicílico, cada uno lo que suele tomar, ¿vale? O lo que suele recomendar el médico. Antidiarreicos, ¿vale? Son complicados también, nos tiene que dar indicaciones de cómo utilizarlos, porque a veces una diarrea no es adecuada cortarla rápidamente. A veces es mejor evacuar y porque si cortamos la diarrea a veces nos puede generar una infección, ¿vale? Antieméticos, ¿vale? Que significa para las náuseas o los vómitos, nos pueden ayudar mucho. Tabletas potabilizadoras de agua, ¿vale? Como hemos dicho, también podemos utilizar el yodo. Coliro antiinflamatorio o antibiótico para cualquier problema, cuerpo extraño que se nos meta en los ojos, nos puede ayudar mucho también a no tener una infección en el ojo. Son botecitos pequeñitos que podemos llevar, sobre todo en largos viajes. Y medicación de uso personal, ¿vale? Nosotros podemos sufrir de migrañas, de hemorroides, de acidez de estómago, de diabetes, de una reacción alérgica
grave alimentaria, incluso a los cacahuetes si viajamos fuera, o siempre llevar nuestra adrenalina precargada, que eso ya lo llevaremos en la vida habitual. Y ojo con esto, con fármacos que también puedan alterarse con las temperaturas. Todo esto seguiremos las indicaciones de nuestro médico y poco más deciros. Ahora viene la ronda de preguntas y aquí estoy a vuestra disposición. Muchísimas gracias. No sé si os ha podido clarificar algo, os he ayudado a formar un buen botiquín. Sí. Sí, efectivamente tenemos que saber cuándo colocar un tubo de Guedel. La colocación del tubo de Guedel no es algo fácil porque no es intuitivo de poner, ¿vale? Tenemos un montón de tallas, por ejemplo, 4, 5 y 6 para adultos, la talla 3 para mayores de niños de 5 años, la 1 de entre 12 y 3 meses. Es que es complicado. Necesitaríamos media hora por lo menos para explicar un poco una correcta colocación y cuándo tenemos que colocar ese tubo de Guedel, ¿no? Y para qué sirve exactamente. Para cuando hay una persona inconsciente para abrir la vía aérea, ¿vale? Y si no tenemos tubo de Guedel, pues daremos conocimientos de cómo ponerlo en posición lateral de seguridad. Por eso de verdad que insisto muchísimo en los cursos de primeros auxilios, que aparte de la montaña nos ayudan en nuestra vida diaria. Perfecto. Yo tenía otra que se ¿Algo me más? ocurre, Penélope. ¿Crees que es conveniente también, hemos dicho que para algún golpe o para alguna lesión llevar frío, seco, ¿es conveniente llevar alguna fuente de calor? ¿Crees que nos vendría bien, depende del lugar donde vamos a ir, llevar una fuente de calor o llevarla siempre por si acaso? Pues esto es lo que hemos dicho. Una fuente de calor también nos va a venir bien en muchas situaciones. ¿Tenemos espacio en nuestro botiquín? Si podemos llevarla, mejor. Si no va a ser mucha carga y va a ser eficaz, por supuestísimo. Yo recomiendo más el frío, por lo que he explicado de tema de fracturas, contusiones. Ahí lo que vamos a aplicar es frío y nos va a ayudar con esa inflamación. Muy bien. Otra cosita que se me ocurre, hasta que vea a alguien que quiera levantar la mano, alguien que se anime, siempre que pasa algo tenemos muy claro que es el proteger, avisar, socorrer. ¿Qué cosa crees tú la que más se nos suele Sí, olvidar cuando tenemos un problema, un accidente? mira, es súper... Yo he estado en muchos simulacros y situaciones en la montaña. Entonces, todos nos ponemos muy nerviosos, incluso habiéndolo hecho muchas veces, a veces es caótico, ¿no? Imaginaros si no estamos acostumbrados a esas situaciones, o es la primera vez que vivimos una situación así, o sea, que tenemos que tener las cosas muy claras. Insisto en la necesidad de simulacros y en la necesidad de practicar todos los protocolos y todos la a viajar al extranjero y nos podemos meter en bademecum.es y ver la equivalencia internacional, ¿vale? Por si acaso nos quedáramos, bien has dicho tú, que tenemos que llevar nuestro propio botiquín, nuestros propios medicamentos y comunicárselo al resto si hay alguna enfermedad o patología subyacente que tenemos que vigilar, ¿no? Con la carta del médico e incluso si vamos a otro país que esté escrita en inglés, por lo menos por si ocurre algún imprevisto poderla aportar, ¿vale? Entonces, las equivalencias internacionales es importante revisarlas por si nos vamos a otro país
saber cómo se llama nuestro medicamento que vamos a utilizar y que nos hemos quedado sin él, o para podérselo decir al grupo de compañeros. Y por lo demás, está muy completa tu exposición, así que muchísimas gracias. Muchas gracias y gracias por la aportación, tienes toda la razón. Hay que tener en cuenta esos dos puntos importantes. Vale, hay otra pregunta que hace José Juste, que nos felicita por la presentación y nos pregunta si no creemos que es peligroso manejar tanta medicación si no eres personal sanitario. Si el botiquín, Sí. claro, si está en el botiquín se tiene la tentación de tenerlo. Sí, por eso insisto muchísimo en que tiene que ser prescrito por tu médico de cabecera. La medicación personal, he hablado de que la automedicación por tu cuenta y la medicación a terceros es peligrosísima. Yo no lo haría, vamos, ¿vale? Entonces, sí, ojo con la medicación. Sería conveniente que cada uno llevara la medicación habitual que toma en su casa. Si lo que he dicho al final, si tú sufres de migrañas, si sufres de alguna alergia, lo que suelas tomar en casa, llevarlo tú personalmente, sin que nadie te dé nada ni pueda generar mayor daño. Siempre hay que buscar el beneficio y no generar mayor daño. Vale, hay una idea que ha surgido en varias ocasiones, varias preguntas sobre el betadine, sobre la poliamida. Nos pregunta Pepe, en caso de estar en alta montaña y nos quedamos sin agua potable, ¿cómo podemos potabilizar el agua si no disponemos de las pastillitas que venden para potabilizar? Entiendo yo que llevaría perdón. Sí, la peligrosidad de eso, de los diferentes minerales de la nieve, por lo cual no se deshidrataría también. Eso también juega un doble el potabilizar y luego los minerales que no tiene la nieve. Efectivamente, sí. Que exactamente lo tendría que mirar, cuál es la cantidad exacta en el agua con unas gotitas de yodo que podemos potabilizar esa agua. Y hay que llevar mucho cuidado con el tema que tú has dicho de la falta de minerales en el agua de la nieve que nos puede deshidratar. Vale, pregunta también Sonia, que es importante lo que hemos visto, y pregunta, ¿es necesario realizar un cursillo de primeros auxilios para no hacer las cosas más mal que bien? Está claro. Y a continuación de esto, como lo confirma un poquito, preguntan si la Federación Valenciana hace cursillos o hacer. Dani, ¿puedes contestar tú mejor, que eres el tema de formación? Yo creo que sí, que vamos a hacer cursos muy interesantes y muy completos y que nos pueden aportar muchísimo, ya no solo en la montaña, en nuestra vida diaria, pero sobre todo en la montaña, porque creo que todos los que estamos aquí vivimos para la montaña y por la montaña, y la mayor parte de nuestro tiempo libre la pasamos allí, y es muy fácil tener un accidente con mayor o menor gravedad. Vale, sí, a lo mejor Rizos o Juana quiere comentar algo sobre la programación, pero vamos, que seguramente que hay cursos programados. Sí, y además los recomiendo. Sobre los cursos hablará ahora Mani, que es el que lleva la formación. Yo una cosa que sí que quiero apuntar, porque veo que aquí todas las preguntas creo que crea mucho interés, y es verdad que hay uno de los escuchantes que habla de que hay que resaltar la importancia de la manta térmica. Fijaros, es importante el uso de la manta térmica en alta montaña, porque es nuestro principal regulador de la temperatura cuando tenemos un accidente. Es tan importante como que cuando tenemos un accidente normalmente en media alta montaña, lo más seguro es que no nos moramos del accidente o de la causa directa del accidente, sino que si nos morimos o nos pasa, o las consecuencias pueden llegar a ser graves o muy graves, van a ser por hipotermia. Solo vamos a dedicar una webinar a hablar de hipotermia. Hemos traído al mejor experto que tenemos en España sobre hipotermia, el que más estudios ha hecho, y además es montañero y es el delegado de salud de la FEDME. Lo tendremos para mediados de marzo, porque creemos que la hipotermia es básica
para prevenir la hipotermia es básico para poder salir de un apuro de estos. Y llevar la manta térmica o las mantas térmicas y saber usarlas es algo de primer orden para cualquier persona que tenga que estar en la montaña. Y eso es muy importante, concienciarse de esto. Por lo tanto, lo tenemos claro que es algo que vamos a referenciar muy claro en esta formación dirigida a clubes. Nada más. Pues si me deja Manil, no te escuchaba Manil, voy a hacer dos preguntas en una y te paso la palabra, Manil. Por el tema de hemorragias, que veo que lo han preguntado más arriba, perdonad, pero no encuentro ahora la pregunta, pero era ¿qué material llevaríamos para el control de hemorragias? Y en segundo lugar también preguntan si crees que es conveniente llevar una inga o algún sistema para hacer un torniquete. Pues si tenemos esto lo veremos en los cursos de primeros auxilios ampliamente, pero resumo que cuando hay una hemorragia lo primero que vamos a intentar es contener esa hemorragia con presión, ¿vale? Si es una gran hemorragia y después de poner varias capas, intentar mantener con presión, sigue sangrando, pues sí, hoy en día es recomendable utilizar un torniquete. Yo lo llevo en la mochila, en mi mochila de trabajo, de día a día, y la verdad es que es un elemento que no pesa mucho, que es chiquitito, pero que también hay que tener indicaciones adecuadas y que también hay que saber manejar, ¿vale? Y todo esto se puede aprender en los cursos. Perfecto. Manil, te paso la palabra. No te he escuchado, Manil. Manil, el audio. Vale, ahora sí, ¿no? Ahora sí que me oyes, ¿verdad? Ahora perfecto. Estupendo, gracias, Dani. Perfecto. Nada, es que había tenido un pequeño problema con el ordenador. Bueno, os decía que es muy interesante y estaríamos horas y horas preguntándole a Penélope cosas, pero tenemos que verla ahora. Estamos ya sobre las 9:20 y es verdad que hemos tenido algún fallito técnico, pero tenemos que ir ya dando por finalizada la sesión. Con respecto al tema de los cursos que habéis preguntado, y son bastantes las preguntas que han salido, me parece muy interesante la pregunta. Es sencillo, vais a la página web de la FEMEC y en la FEMEC hay un apartado que pone formación y podéis desplazaros. Hay formación para deportistas y formación específica para clubes, los cursos de monitores voluntarios del club, que este año todavía no tenemos las fechas, pero seguramente Juanan pronto lo programará. Y luego tenéis todo el folleto y todo el catálogo de formación para deportistas. No olvidéis también que cualquier duda o cualquier inquietud que podáis tener, tanto a nivel de club, os recordamos que estas acciones son para clubes y precisamente es para que los clubes detecten las carencias formativas que puedan tener sus socios o puedan tener ellos y a través de nuestro correo de dinamización o a través de las delegadas provinciales podáis solicitar que la EBAM programe y coordine acciones formativas que puedan cubrir esas necesidades. Vale, yo sin esto le voy a pasar la palabra ya a Penélope para que pueda despedirse de vosotros tranquilamente. Vale, Penélope, un segundito y te dejo la palabra. Penélope. Hola, buenas. Sí, te escucho, Maní. Que nada, me despido de vosotros, que muchísimas gracias por estar ahí, porque hay un gran vínculo y un gran interés entre todos nosotros los montañeros por aprender y por disfrutar de la naturaleza, pero siempre con seguridad, ¿vale? Con seguridad y con conocimientos, tanto de supervivencia, de manejar situaciones complicadas, como de primeros auxilios. Va todo unido. Así que pues espero seguir viéndoos en los próximos cursos que organicemos y aprendiendo, que yo todos los días aprendo cosas nuevas. Muchas gracias y buenas noches. Muy bien, Penélope, pues nada, muchas gracias. Y vamos a darle la palabra un momentín a Juanan, que tiene alguna cosita importante que contarnos. Juanan, adelante. Hola, buenas noches a todos. A ver, solamente quería dar las gracias a Penélope porque me parece que ha sido una ponencia interesantísima. Creo que si tuviéramos 2 horas más las aprovecharíamos seguro que todos un poco más aún. Agradeceros a Manil y a Dani este pedazo de implicación que habéis tenido, porque sin vosotros no hubiera podido ser posible. Y luego a los clubes, porque los presidentes al final han sido los difusores reales de esta acción, que nos parece importantísima que sea de esta manera.
Y también quería deciros que los cursos que va a realizar la EBAM se van a publicar dentro de muy poquito, a lo mejor realmente de la semana, final de esa semana o principios de la que viene, para que podáis ver la cantidad de cursos para deportistas que podéis entrar a participar. En concreto, habrá de primeros auxilios, pero no obstante, Manil os explicará también en cualquiera de los correos que le podáis mandar al grupo de dinamizadores, o incluso si me lo hacéis a mí en la EBAM, os atenderemos personalmente. Si necesitáis hacer algún curso, un grupo concreto de socios o de amigos, se puede hacer ex profeso para vosotros en las circunstancias que necesitéis. Al final, la Escuela Valenciana de Alta Montaña lo que quiere es ayudaros a formaros para que vuestra actividad deportiva sea con las mejores garantías, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, Penélope lo ha dicho varias veces, no nos cansaremos de decirlo, que un curso de primeros auxilios como es el que nos vendría a continuación de esto es imprescindible. Y además, por supuesto, los simulacros, ¿de acuerdo? En todas estas situaciones reales que nos podamos encontrar, que al final nunca las queremos, pero alguno se las ha encontrado de vez en cuando. Bueno, pues nada, yo doy paso ya a Manil, que alguna cosa más tendrá que decir. Gracias a todos. Muchas gracias, Juana, por la información. Bueno, yo poco más que aportar. Lo único que quiero ya es darle paso también a mi compañero Dani, despedirme de todos vosotros y, bueno, pediros disculpas otra vez por los pequeños fallos técnicos que hayamos podido tener. Es que tengo ahora mismo 5 pantallas de dispositivos electrónicos delante de la mesa y un escampado tremendo. Y quiero pasarle la palabra ya a Dani para que Dani se despida de todos vosotros. Os recordamos lo mismo, en dinamización clubes@fm.com nos podéis enviar vuestros correos. Tenéis a las delegadas provinciales también para poder hacerles vuestras propuestas. Estáis preguntando por cursos y por cosas que vayamos a hacer. Estamos muy ilusionados y tenemos muchas ganas de que este proyecto salga para adelante y seguir haciendo cosas, pero eso implica que vosotros tengáis y os deis cuenta de esas necesidades y de esas carencias que puedan tener vuestros clubes y seáis capaces de transmitirlo a la federación y que la federación se lo transmita a la EBAM para que así pueda programarlos. Pues nada, muchísimas gracias a todos por vuestra atención. Dani, te dejo que te despidas, amigo. Venga, un poquito más. Muchas gracias por el rato que habéis estado y nada, esperamos que os haya servido de mucho y nos vemos las próximas semanas. Iremos sacando semana a semana el webinar y para que os podáis inscribir. Adiós a todos. Adiós. Gracias.